buenas tardes, soy Alfonso Navarrete Hernández y este es mi entregable de segundo parcial. ¿Qué importancia tiene la comunidad en el desarrollo de la evolución? Las comunidades biológicas son agrupaciones de diferentes especies que viven e interactúan en el mismo hábitat. Estas interacciones no solo son causales, son clave para el proceso evolutivo. A través de estas relaciones, como la competencia, el parasitismo o la simbiosis, las especies desarrollan adaptaciones específicas que les permiten sobrevivir mejor en su entorno. Ejemplo: imagina a una planta que vive en un lugar con escasez de agua. Solo aquellas que desarrollan raíces más profundas o forman de almacenar agua, como los cactus, logran sobrevivir. Estas características se transmiten a las siguientes generaciones, lo que constituye un proceso evolutivo adaptativo. ¿Qué utilidad tienen las adaptaciones? Las adaptaciones aumentan la posibilidad de sobrevivir y reproducirse. Pueden ser físicas, como el pelaje grueso en animales que viven en zonas frías; conductuales, como las aves migratorias que viajan para encontrar alimento, ya que en algunas partes de su estancia no encuentran el alimento necesario, así que tienen que emigrar a otras partes para encontrarlo; y las fisiológicas, como la capacidad de algunos peces de vivir en aguas salubres. Relaciones positivas y negativas dentro de una comunidad. Relaciones positivas sería el mutualismo, donde ambas especies se benefician, como por ejemplo las abejas y las flores, con extraer el néctar y la polinización; y el comensalismo, donde una especie se beneficia y la otra no se ve afectada, como por ejemplo los peces rémora que se transportan ahí los tiburones. No tienen ningún motivo para ser afectados los tiburones, y las rémoras se pueden transportar libremente y también escapar de algún depredador que las quiera comer. Las relaciones negativas sería, por ejemplo, la depredación, donde una especie se alimenta de otra, por ejemplo, un león cazando una cebra; y el parasitismo, donde una especie vive en otra acostada, causándole daño, como por ejemplo pulgas en los perros que se incrustan y les van comiendo su carne. Las relaciones tróficas y sus ejemplos. Las relaciones tróficas describe quién se come a quién. Por ejemplo, en el primer lugar tenemos los productores, que son las plantas, como el pasto. En segundo lugar tenemos a los consumidores primarios, que es el que se come el pasto, que son los conejos, que son herbívoros. Los consumidores secundarios, quienes se comen a los primarios, serían las serpientes, que cazan conejos. Y los consumidores terciarios también tenemos las águilas, que se comen a las serpientes. Por último lugar tenemos a los descomponedores, que son hongos y bacterias que transforman los restos en nutrientes. Por ejemplo, si un águila se muere, los descomponedores van a transformar todos los restos en nutrientes, y así haciendo un ciclo que los nutrientes comen las plantas comen los nutrientes que dejan los descomponedores. Causas y consecuencias para el planeta. La alteración de estas relaciones por la actividad humana, como la caza de depredadores, puede causar sobrepoblación de otras especies y de equilibrios que afectan todo el ecosistema. Aquí tenemos un ejemplo, que es una caza de águilas. Habría una sobrepoblación de serpientes, ya que no tendríamos el consumidor terciario, y se acabaría la cadena en el consumidor secundario y habría una sobrepoblación de serpientes. ¿Por qué es importante conocer los ecosistemas? Los ecosistemas nos permiten entender cómo funciona el mundo natural. Nos enseña que todos los elementos, el clima, los animales, las plantas, el agua, el suelo, están interconectados. Cuando alteramos una parte, todo se ve afectado. Conocerlos es el primer paso para protegerlos. ¿Qué determina un ecosistema? Son dos factores. Uno es el abiótico, que son elementos no vivos, como por ejemplo la luz solar, el agua, la temperatura y los minerales. Y el segundo son los bióticos, seres vivos, como plantas, animales, bacterias. Problemática por la intervención humana. Un ejemplo es la deforestación, que elimina hábitats y provoca extinción de especies, erosión del suelo y aumento de CO2 en la atmósfera. Hemos tenido muchísima deforestación en México,
y en el mundo, eliminando hábitats de millones de animales y provocando extinción de millones de animales, ya sean insectos o animales grandes. Otra problemática es la contaminación de ríos, que destruye ecosistemas acuáticos y afecta a comunidades que dependen de ellos. Es lo mismo, la contaminación de ríos, una acumulación de basura. Nos comentaba la maestra que hay 5 islas de basura gigantes, el tamaño de España. Y bueno, obviamente eso va a destruir ecosistemas acuáticos donde pueden vivir peces o algunos animales y puede provocar su extinción. Ejemplos de ecosistemas: el arrecife de coral es un ecosistema marino, es uno de los más diversos y productivos del planeta. Es vital porque protege costas de tormentas, sirve de hábitat de millones de especies y regula el carbono. La cadena alimenticia del arrecife sería primero los productores, algas microscópicas, consumidores primarios que se comen a los productores serían peces herbívoros como el pez loro. Los secundarios serían peces carnívoros que se comen al consumidor primario, como por ejemplo el pez león, y los terciarios, los tiburones de arrecife. Causas y consecuencias: el cambio climático ha provocado el blanqueamiento de corales, lo que destruye su estructura y con ella desaparecen muchas especies marinas. Esto afecta también a las personas que viven de la pesca o el turismo, ya que no tienen con qué sacarlo. Ciclos biogeoquímicos y biodiversidad. ¿Cómo influyen los ciclos biogeoquímicos en el mantenimiento de la vida? Son movimientos naturales de elementos como el carbono, nitrógeno, fósforo, agua y oxígeno entre el suelo, el aire, el agua y los seres vivos. Gracias a estos ciclos, las plantas crecen, como el ciclo del nitrógeno, se regula el clima, el ciclo de carbono, se mantiene el equilibrio de los gases, que es el ciclo del oxígeno, y se renueva el agua, que es el ciclo hidrológico. Consecuencias de la pérdida de biodiversidad. La biodiversidad garantiza alimentos, aire limpio, polinización y control de plagas. Su pérdida afecta directamente al ser humano. ¿Con qué? Con pérdida de cultivos, enfermedades por desequilibrio ecológico, menor capacidad de adaptación al cambio climático. Las causas de estas pérdidas es la contaminación, que la tenemos diariamente y en un gran tamaño, urbanización desmedida, sobreexplotación de recursos, especies invasoras y el cambio climático. La importancia de que México sea megadiverso. México es un país con uno de los países con más especies en el mundo. Ser megadiverso, ¿qué nos da? Nos da riqueza biológica para agricultura, medicina y cultura. Potencial turístico económico, que es un gran elemento para sacar dinero de todas las especies que tenemos en este planeta, ya que tenemos cada uno de los ecosistemas. Responsabilidad global en su conservación. Cambio climático y biodiversidad en México. El cambio climático está afectando y amenazando nuestros ecosistemas. ¿Y cómo podemos enfrentarlo? Lo podemos enfrentar conservando las áreas naturales donde podemos salvar millones de especies, usar energías limpias en vez de usar otro tipo de energías, fortalecer leyes ambientales donde se prohíban algunas cosas que ahorita se pueden, como por ejemplo la deforestación en gran medida, y educar a la población sobre esta amenaza del cambio climático. 5 especies en peligro de extinción. El jaguar en México es el depredador tope. Su desaparición causaría sobrepoblación de herbívoros. El jaguar es un depredador el cual es carnívoro, y si quitáramos el jaguar de la cadena trófica habría sobrepoblación de animales herbívoros. La vaquita marina, que regula especies pequeñas. Su pérdida afectaría la cadena, pero en el ámbito marino. El ajolote, control de insectos acuáticos e indicador de calidad del agua. La guacamaya roja es dispersora de semillas en las selvas. Y el oso negro, que es omnívoro, que regula poblaciones menores y ayuda en ciclos de nutrientes. Recursos naturales y biodiversidad.
Relación entre recursos naturales y biodiversidad. Los recursos naturales, agua, aire, suelo, minerales, bosques, sostienen la vida y sin ellos la biodiversidad no podría existir. Y sin biodiversidad no habría equilibrio ecológico. Importancia de los recursos naturales para la biodiversidad. Permite que los seres vivos crezcan, se reproduzcan y cumplan todas sus funciones en los ecosistemas. Los recursos estratégicos o energéticos. ¿Para qué son esenciales? Son esenciales para el desarrollo económico. ¿Qué incluye? Incluye petróleo, gas natural, litio, agua. Se usan en transporte, energía y tecnología, que son sus usos más principales. ¿Para qué son importantes? Para gobiernos por los ingresos, para empresas por las industrias y para la sociedad por el consumo diario. ¿Cuál es la importancia según su origen de los naturales? Los renovables, como el agua, el viento o la luz solar, se regeneran si se usan con responsabilidad y son los que usamos día con día, ya sea si llueve, si haga aire, si haga sol. Esa es su importancia. Y tenemos los no renovables como el petróleo y los minerales. Su uso excesivo genera contaminación y agotamiento. Estos son los recursos que no vamos a tener de nuevo. Tardaría muchísimo tiempo en renovarse estos elementos, que son los minerales sobre todo. Causas y consecuencias. La sobreexplotación de estos recursos lleva a crisis ambientales, pérdida de hábitats y desequilibrios que afectan tanto al planeta como al ser humano. Mi propuesta de manejo sustentable sería, sobre todo, como primer punto, una educación ambiental desde la infancia. Tener una conciencia que nos enseñan desde que vamos en preescolar sobre el medio ambiente. Sé que en algunos programas escolares lo tienen, pero por ejemplo en mi experiencia yo no tuve ninguna educación ambiental cuando iba por ejemplo en kinder. Sé que es un grado muy bajo, pero aún así se queda en la mente y creciendo ese pensamiento de conservar las áreas naturales, se queda hasta que sales de la universidad y eso es para toda la vida. Conservación de áreas naturales, más reservas ecológicas, patrullas ambientales para evitar la caza o la tala de árboles. Fomentar energías limpias como la solar y la eólica, reduciendo el uso de combustibles que son tan contaminantes para el mundo. El apoyo a comunidades locales, impulsar proyectos sustentables como ecoturismo o agricultura orgánica. Muchísimas veces hemos regateado a personas nativas de una ciudad porque tal vez decimos, esa ropa está muy cara, pero es una ropa hecha a mano, es una ropa hecha con las manos de personas nativas indígenas de ese lugar. Y por ejemplo no ponemos ningún pero cuando queremos comprar una playera que cuesta igual el precio, pero están hechas en máquinas. Y ese sería el apoyo a comunidades locales. Políticas públicas y sanciones reales, castigar a quien contamine. Por ejemplo en los coches hay muchísimos camiones que contaminan demasiado y nunca han sido multados, y también podemos premiar a quien cuide el medio ambiente. Con la acción colectiva entre sociedad y gobierno, pues podemos conservar la riqueza natural de nuestro país, que es inmensa. No hay una idea en México de qué tan grandes somos en la biodiversidad y qué tan importantes somos para el medio ambiente. Esa sería mi propuesta. Muchas gracias.